De hablar de la sala de situación COVID en la República Argentina, según el reporte epidemiológico, se registraron 321 fallecidos en las últimas 24 horas y en lo que refiere a contagios, sigue marcando más bajos los contagios por estos días, afortunadamente 45.070, si bien es un número considerable, hablamos de que cada vez se registran menos contagios. Luego veremos cómo va evolucionando porque vamos a hablar con el doctor Perrone en instantes. Como siempre, los totales en lo que refiere a fallecidos y a contagiados tenemos aquí en la placa, y los recuperados son las personas que han recibido la alta médica, 7.864.647 hasta el momento, afortunadamente, por supuesto. Cuando hablamos de sala de situación COVID, también abrimos un poquito el panorama en lo que refiere a nivel país, porque hay provincias que presentan informes sobre contagios que tienen registros más altos. No vamos a tomar todas las provincias, sino estas 6. Hablamos de distritos. Cava, Ciudad de Buenos Aires, 4.771 contagios en las últimas 24 horas. Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 20.120, Córdoba 4.171, la provincia de Mendoza 1.382. En tanto, Santa Fe registró 3.499 y Tucumán cierra esta tanda de provincias con 1.552 positivos de COVID-19. Cuando hablamos de COVID-19 siempre tenemos, por supuesto, para hablar, porque el COVID no da respiro, porque se siguen hablando de variantes, se siguen hablando de mutaciones. Es algo esperable también, ¿no? Con este virus que va presentando momento a momento, no solo acá, sino a nivel global, es lo que se desprende, ¿no? del virus. A propósito de esto, hablamos con el doctor Sergio Perrone, como les decía. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y una nueva variante, hablamos de BA2 y es una nueva mutación de Omicron. Sí, es una subvariante de la Omicron, que es una variante... Esa es la manera entonces correcta, una subvariante como de la un sobrinito, variante. Digamos. ¿Sí? O sea, el padre, el abuelo, el padre, el hijo, el nietito. ¿Y es para preocuparse mucho, doctor? ¿En qué instancia está eso? Hay descubiertas hasta ahora, hay 3 subvariantes del Omicron. La BA1, la BA2 y la BA3. La BA2 es la que ha complicado un poquitito la cosa porque es bastante más contagiosa. Imagínense que cuando la encontraron en Dinamarca había un número bajo de casos, que era el 30% de los infectados, ¿sí? Y en poco tiempo llegó al 80% de los infectados con esa subvariante. Muy contagiosa, aparentemente no más letal. Una cosita sobre la BA3, de la que todavía no tenemos noticia que haya estado en el país. Acá cuando la detectamos es porque está dando vueltas ya. La BA3 aparentemente ha presentado un poco más de complicaciones cardíacas que las otras variantes. Se diferencia de las otras por eso. Aparentemente por eso. La BA3, no la BA2, la que se ha encontrado aquí. Es que la BA2 lo que sí se ha encontrado que es mucho más contagiosa que la Omicron original. Lo que sería, por supuesto, para las personas propensas a afecciones cardíacas, una preocupación. Yo creo que hay que cuidarse de todas. Hoy en día hay que cuidarse de todas las variantes, no de una o de otra, porque además uno no se va a dar cuenta con cuál se contagia. Se va a enterar el del laboratorio o los epidemiólogos que estén haciendo el análisis. Tengo unas noticias bastante interesantes para tratar de combatir todas estas variantes. Muy bien. Fíjese, le he hecho, que me ha costado bastante conseguir, unas placas sobre las vacunas y la relación con la mortalidad de acuerdo a las vacunas que hayan recibido. A ver, doctor, ¿cómo es eso? No a la marca, sino a la cantidad de vacunas. Tenemos unas plaquitas para mostrarle. Lo vamos repasando. La primera, aquí está. Esto es Gran Bretaña, ¿sí? Reino Unido. La línea amarilla le va a mostrar en todas las placas, le va a mostrar los pacientes que no han recibido vacuna. Y acá está el número de muertos cada 100.000 vacunados, ¿sí? Esto, los que no recibieron vacuna, cada 100.000 personas hay 20 y pico de muertos, usted verá allá al final, ¿sí? Pero los que recibieron esquema de vacunación completa, preferentemente en Inglaterra, AstraZeneca, es mucho más bajito. Se nota, ¿sí? claro, no llega al 5, no llega al 5 de cada 100.000. La siguiente placa... El gráfico habla por sí solo ya, doctor. Sí. La siguiente placa, los mismos colorcitos, vamos a agregar un colorcito que es el celeste que usted ve ahí abajo, que son aquellos que han recibido el esquema de vacunación completa más el refuerzo. Y hablamos de Estados Unidos, ¿eh? Esto es Estados Unidos. Los datos
le puedo asegurar que me costó bastante conseguir estos datos, por eso hay muchos datos que ustedes verán vacíos. Esto empieza allá y fíjense la mortalidad de los no vacunados, ¿sí? Están cerca de 10 pacientes cada 100.000 y también lo bajo que están aquellos, pero lo llamativo es, están bajos, muy bajos, menos de 5 fallecidos por 100.000 habitantes, tanto aquellos que recibieron el esquema completo, las 2 vacunas, o el esquema completo más el refuerzo. Y tengo un par de países más que le he encontrado no se consiguen en todos los países estos datos, ¿sí? Acá tenemos, esto es Chile, ¿sí? A diferencia de los anteriores que preferentemente tienen vacunas con ARN mensajero, Pfizer y Moderna, Chile tiene su mayoría con una vacuna que es Sinovac, ¿sí? Claro. Que se acuerda que fue un poco criticada. Sí. Pero fíjese lo interesante, y me voy a arrimar un poquitito para su lado. Fíjese, amarillo, mortalidad siempre mayor en los no vacunados. Pero fíjese cómo contuvo el hecho de vacunarse con Sinovac al principio, hasta diciembre 17 más o menos, muy bien. ¿Sí? Contuvo la mortalidad de los pacientes vacunados en forma completa con Sinovac. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué mensajito tira esto? Que aquel que recibe la vacuna completa, después de un año, debería vacunarse. ¿Sí? Porque ellos empezaron, acuérdense, a vacunar también hace casi un año atrás. Y recién ahora están viendo ese problemita que aquellos vacunados con doble dosis de Sinovac aumentaron la mortalidad. La siguiente placa le va a mostrar Suiza. ¿Sí? Suiza. Los suizos son más empecinados, como ven, son más dedicados en las cosas, más prolijitos, tienen su sistemática. Bueno. Y empezaron con estos datos desde el principio. Fíjense, al principio no vacunados y vacunados venían más o menos bien, pero fíjense allá al final. ¿Sí? Octubre, noviembre, diciembre del 21. Aquí. Como aquellos pacientes que recibieron tanto el esquema de vacunación doble, el esquema completo, o aquellos que recibieron el refuerzo, se vieron muy beneficiados con respecto a aquellos que no estaban vacunados. Cerca de 17, 18 fallecidos llegaron a tener en los no vacunados por 100.000 habitantes. Y fíjese acá, no supera el 2.5, 2 pacientes y medio, digamos, entre 2 y 3 pacientes fallecidos en aquellos que han recibido la vacuna. O sea que, muchachos, no lo duden. A nuestro país le falta poca gente vacunarse. ¿Cuál es el registro hasta el momento, doctora? Vacunados en forma completa con doble debe haber cerca de 40 millones, 40 y pico de millones. Ahora el año que viene vamos a tener un censo más actualizado, claro. Pero si somos 45 millones, faltan unos 5 millones vacunados. Bueno, y yo le diría a esa gente que realmente acuda a vacunarse. Y aquellos pacientes que tienen algo que le debilite las defensas, que le debilite el sistema inmunitario, que puedan tener algo que le debilite el sistema inmunitario, que concurran a ponerse el refuerzo. Yo le diría que, no me preocuparía porque cualquiera se vaya a poner el refuerzo. No. Fundamentalmente, aquellos pacientes que tienen algo que le debilite el sistema inmunitario. Muy bien, doctor, y además, sobre todo por la toma de conciencia, ¿no, doctor? Más allá de la palabra médica, la palabra científica, porque a veces hay algunas voces que hay por ahí y no son las adecuadas, ¿no? Sobre todo quienes no saben dar ese mensaje. Hablamos de figuras o conocidos y demás. Hemos escuchado cada cosa que sí, doctor, por eso... Deberían pedir perdón, por lo menos. Por lo menos, para que se den cuenta. Por supuesto, doctor. Eso lo hace más... responsabilidad también y no lo hace más sincero, con el decir mensaje. Las barbaridades que han dicho. Agarra y decir, perdónenme, me equivoqué, porque cualquiera se puede equivocar. Y cualquiera puede tener su pensamiento totalmente distinto al otro. Perdón que hable de esto, ¿no, doctor? Pero son temas de los que se hablan también. Son temas que salen de las redes sociales, los chicos, las chicas que usan muchas redes sociales, doctor, y le habla a ustedes, a quienes los adultos a veces no orbitamos o no registramos, que los chicos se guían mucho por lo que ven en redes sociales. Entonces, cuando se viralizan testimonios de cantantes, de rockeros o de artistas que están en contra de las vacunas y que dicen las barbaridades que dicen, realmente es para prestar atención. Gracias, doctor. Bueno, acaba de fallecer el antivacuna número 1, el anti que decía de Brasil, que decía que la pandemia no existía. Hasta aquí llegamos. Gracias, doctor, como siempre, con